aparezca el resto de los compañeros y a las 10 arrancamos la clase. En el caso del cloruro férrico, lo que ocurre es que de alguna manera el hierro es lo que nosotros definimos como ¿qué? Como un catión ácido. ¿Por qué se lo denominan cationes ácidos? Básicamente porque son cationes que tienen la característica de que cuando de alguna manera están mezclados con agua o entran en contacto con agua, lo que ocurre es que se hidrolizan y de alguna manera generan hidróxidos. ¿Sí? Al generar estos hidróxidos, de alguna manera liberan al medio protones, incrementando la concentración de protones del sistema. ¿Se entiende esto? Entonces, para yo poder calcular el pH, básicamente, conociendo la reacción que va a generar el hierro frente al agua, yo de alguna manera lo que voy a poder hacer es calcular justamente la concentración de oxidrilos que se va a producir justamente con el equilibrio de precipitación del hidróxido férrico, cuando esté el sistema en equilibrio. Para eso, yo de alguna manera, ¿qué voy a decir? Que el KS del hidróxido férrico es igual a ¿qué? A la concentración de hierro del sistema por la concentración de oxidrilos, que de alguna manera permitiría dejar el equilibrio en saturación. Por lo tanto, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? La concentración de cloruro férrico la teníamos nosotros. ¿Cuánto era? 10 a la menos 2 molar. El KS lo podemos buscar por tabla y si mal no recuerdo era 10 a la menos 37. De esta situación es que yo voy a poder determinar la concentración de oxidrilos a partir de ¿qué? De realizar la raíz cúbica de ¿quién? Del KS sobre justamente la concentración del hierro férrico que había en ese sistema. Por lo tanto, si hago el reemplazo, esto me va a quedar a mí 10 a la menos 37 dividido 10 a la menos 2, esto daría 10 a la menos 35 dividido 3, me da un valor de concentración de oxidrilos de ¿cuánto? Si tiene una calculadora a mano. 10 a la menos 11,6. 10 a la menos 11,6. ¿Sí? Conociendo ya la concentración de oxidrilos, que es 10 a la menos 11,6, puedo calcular el pOH, que me va a dar de ¿cuánto? 11,6. ¿Y el pH? 2,4. ¿Correcto? Sí. Bien. Déjenme que averigüe, que me ponga, tengo las tablas acá, porque no sé, 10, sí, 10 a la menos 37 era la cosa. Entonces yo espero que cuando coloque una solución de cloruro férrico en agua, básicamente el pH de la solución alcance el valor de 2,4. ¿Se entendió? Ese era el pH teórico que les faltaba a ustedes calcular para completar de alguna manera el trabajo práctico de laboratorio. ¿Puedo borrar? Sí, por mí sí. Buenísimo.
¿Se ve bien ahora? Sí, se ve bien. Sí, se ve. Buenísimo. Moni, ¿algo que le quieras decir a los chicos? No, por ahora no. Bien. Te voy a mandar, perdón que no te pude responder antes. Lo del 6. Buenísimo. Bueno, chicos, vamos a hacer hoy día el práctico de aula de equilibrio sólido-líquido. Como vamos a andar bastante jugadazos con el tiempo, lógicamente lo que no podamos terminar ahora, lo vamos a hacer el día jueves. El día jueves vamos a dar la teoría básica de lo que vendría siendo el equilibrio de complejación. Vamos a arrancar con el tema. Yo les prometí que íbamos a cortar temprano por todo el tiempo que se nos fue el martes. Así que, bueno, presentaremos el equilibrio, básicamente, hablaremos de constantes y de alguna manera, si quedan dudas de algunos ejercicios, pues bien, nos tomaremos el tiempo para resolver los ejercicios que nos queden de equilibrio de precipitación. O sea que lo que vamos a hacer hoy día básicamente es jugar con un par de ejercicios que de alguna manera se van a dar cuenta que los ejercicios que no resolvamos básicamente tienen la misma mecánica y la misma modalidad de los ejercicios tipo ejemplo con los que vamos a estar resolviendo hoy día. ¿Se entiende esto? Van a cambiar lógicamente los cationes, los aniones, las concentraciones, por ahí la pregunta puede variar un poco, pero la mecánica del ejercicio y la interpretación de cómo realizar el ejercicio básicamente la vamos a dejar asentada hoy día. ¿Les parece bien? Sí, profe. Buenísimo. Entonces arrancamos. En el primer ejercicio es el ejercicio tipo, donde fíjense que la pregunta que nos hace... antes que nada, necesito que tengan las tablas por ahí a mano de equilibrio de precipitación para que vayamos viendo las constantes. Fíjense que lo que plantea el ejercicio 1 es que nos pone, de alguna manera, en una situación donde nos dice que hay una solución saturada de fluoruro de bario, que tiene de alguna manera una concentración de 7,5 por 10 a la menos 3 molar. Y nos pide con ese dato que averigüemos nosotros el producto de solubilidad, o sea, el KS, y el valor del PKS para dicha sal. Entonces, para ponernos en contexto, imagínense que tenemos una solución del tipo saturada de ¿qué? De fluoruro de bario, donde se encuentra en equilibrio con sus especies disociadas. ¿Sí?
¿Vamos siguiendo hasta acá? Sí, profe. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que en este sistema, al estar saturado, estoy entendiendo que se está cumpliendo justamente el equilibrio del KS. Y si me dicen que la concentración de esa sal que se ha logrado disolver es de 7,5 por 10 a la menos 3 molar, yo de alguna manera lo que estoy conociendo es la solubilidad de la sal. ¿Se sigue? ¿Se entiende? Chicos. Sí, se entiende, profe. Bien. Entonces, yo para averiguar el KS, en definitiva, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O qué es lo que voy a decir? Diré que el KS es igual a ¿qué? Al producto iónico al cuadrado. ¿Sí? Si sé las relaciones de las S, yo voy a entender que esto es S y esto será 2S. Por lo tanto, el KS va a ser igual a ¿qué? A S por 2S al cuadrado. ¿Sí? Quedándonos finalmente un valor de ¿qué? 4S al cubo. 4S al cubo. Si ya conozco la solubilidad que me había dicho que había de ese fluoruro de bario en la solución, pues bien, tendré que reemplazarlo. Habíamos dicho que la concentración era de ¿cuánto? De 7,5 por 10 a la menos 3 molar. Por lo tanto, yo voy a decir que el KS va a ser igual a ¿qué? A 4 por 7,5 por 10 a la menos 3 molar al cuadrado. Eso les da un valor de KS de ¿cuánto? 10 a la menos 5,8. KS ¿Profe, no sería el cubo? al cubo, perdón. Ah, yo lo saqué al cubo igual. 10 a la menos 5,8. 10 a la menos 5,8. Y si quiero hablar del valor del PKS, ¿qué valor adquirirá ese término? Si tengo que el valor 5,8. Exacto. ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Vamos ahora. ¿Puedo borrar? Sí. Vamos ahora entonces con el ejercicio número 6. En el caso del ejercicio número 6, ¿lo leen bien ahí? Sí, se ve bien. Perfecto. ¿Qué nos plantea? Que tenemos la concentración, nos da como dato que la concentración del anión yoduro en una disolución saturada de yoduro de plomo es de 3,69 por 10 a la menos 3 moles por litro. ¿Qué me está indicando esto? Que la concentración de yoduro libre en este sistema es de ¿cuánto? 3,69 por 10 a la menos. Ah, no. Por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? Ahora, gracias a quién está este ion yoduro en solución. ¿Cuál era la sal que de alguna manera lo generó? El yoduro de plomo. Por lo tanto, yo planteo el equilibrio de saturación del yoduro de plomo y voy a encontrar que acá que voy a tener catión plomo más anión yoduro. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Qué es lo que nos pide? Como en el ejercicio número 1 nos pide que averigüemos justamente el producto de solubilidad de ¿quién? Del yoduro de plomo. Yo para conocer cuál es el valor de el yoduro de plomo, yo el único dato que tengo, ¿cuál es? Lo que tengo solubilizado de ¿quién? De yoduro.
Si hago la relación, yo voy a entender que S del yoduro de plomo se va a relacionar con el S del plomo frente a ¿quién? 2S del yoduro, porque por cada mol imaginario que disolvamos de yoduro de plomo, ¿cuántos moles de yoduro voy a haber generado en solución? 2. Correcto. Por lo tanto, si yo sé que esta es la concentración molar del yoduro que está en solución, y sé que el yoduro es igual a 2S, si yo quisiera averiguar la solubilidad, ¿qué es lo que tendría que hacer? Dividir por 2 la concentración de yoduro. Por lo tanto, yo voy a encontrar que el valor de S es igual a ¿qué? A 3,69 por 10 a la menos 3 molar dividido ¿cuánto? 2. Eso me da un valor a mí de ¿cuánto? Uno coma 84. 1,84 por 10 a la menos 3. ¿Qué? Molar. ¿Se entiende? Ya conociendo la solubilidad de esa sal, voy a poder calcular el KS a partir de ¿quién? De definir que el KS va a ser igual a ¿qué? A la concentración de plomo por la concentración de yoduro al cuadrado, y relacionándolo justamente con las solubilidades, que es el único dato que yo tengo, yo voy a poder definir que esto es S por 2S al cuadrado, que me va a dar finalmente ¿qué? 4S al cubo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya tengo todo para determinar el KS de la solución. ¿Por qué? Porque basta reemplazar este valor en S y voy a poder definir justamente el producto de solubilidad. ¿Se entendió? Da 10 a la menos 7,6. ¿Alguna duda con respecto a esto? Chicos. No, profe, de mi parte no. Bien. De última, el dato lo pueden cotejar con la tabla de justamente los KS del yoduro de plomo. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda que hayan tenido hasta acá? Chicos. Por ahora yo No, profe. Bien. Vamos al ejercicio número 8, que es otro modelo de ejercicio que vamos a tener. Nos pregunta que cuántos gramos de sulfuro de cerio pueden disolverse en 500 mililitros cuando el solvente es agua y cuando de alguna manera nosotros agregamos ese sulfuro de cerio en una solución que ya tiene sulfuro de sodio en una concentración 0,02 molar. ¿Sí? Entonces, como cualquier equilibrio, para resolver cualquier equilibrio sólido-líquido, por ahí lo más conveniente es plantear como inicio la reacción, donde yo voy a tener cerio
2. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Si planteo el KS, yo voy a encontrarme con cuál es la relación. Serio. De sulfuro al cubo. ¿Qué valor tiene el KS del sulfuro de serio? Diez a la menos 10,2. 10 a la menos 10,2 es el valor de ese KS. Como lo que me están pidiendo averiguar a mí es la solubilidad, cuánto se va a poder solubilizar en 500 mililitros de un solvente determinado de ese sulfuro de serio, pues bien, ¿qué tendré que reemplazar? Estas expresiones por solubilidades. ¿Cuál es la relación de solubilidades? Yo acá plantearé que esto es S, estos serán 2S y estos serán 3S. Por lo tanto, el KS, de alguna manera, yo lo puedo definir como que esta expresión de concentración de serio va a ser igual a ¿qué? A 2S al cuadrado por la concentración del sulfuro, que va a ser 3S al cubo. ¿Sí? ¿Cuánto me daría esto? 4S cuadrado por 27S al cubo. Esto finalmente, ¿cómo me estaría quedando? 54 es quinto. Ah, ¿Cómo? no, pensé que me está diciendo lo de la solubilidad. 108S a la quinta. Claro, yo lo multipliqué por 2, ahí me equivoqué. ¿Sí? Había que meter un... ¿Está esto? ¿Sí o no, chicos? Sí, sí. Por lo tanto, ya teniendo planteada esta situación, yo voy a poder despejar la solubilidad y ¿qué voy a decir? Que esto va a ser igual a ¿qué? A la raíz quinta del KS dividido 108. Me dio 10 a la menos 2,29. ¿A todos les da lo mismo? 2,29 molar. ¿A todos les dio lo mismo? A mí me dio 10 a la menos 2,45, pero no sé. A mí me fijo igual, de vuelta. Sí, 10 a la 2,45. Tiene razón. ¿Quedó entonces? Ya teniendo la molaridad, la solubilidad molar puro de serio, ¿qué podría ser? Decir, una solución 1 molar es aquella solución que contiene cuánto de sulfuro de serio en gramos por litro disueltos. ¿Cuál es la masa molar del sulfuro de serio?
376 puede ser. No sé. Lo anoto. 376,47. Gramos por litro. Esto es lo que me significaría una solución 1 molar de sulfuro de cerio. Si yo tengo esta concentración molar, ¿qué voy a poder decir? ¿Cuántos gramos de sulfuro de cerio tendría en solución? Uno coma 34 gramos por litro. De sulfuro de cerio por litro. ¿A todos les da lo mismo? Sí, profe. Sí, me dio lo mismo. Bien. Fíjense que la expresión acá les está diciendo que gramos por litro. Y a mí lo que me está pidiendo averiguar es cuánto se disolvería en medio litro. Ya sabemos cuánto hay en un litro. Bueno, lo que queda por hacer, ¿qué es lo que es? Decir, mira, si en 1000 mililitros yo logro disolver 1,34 gramos de sulfuro de hierro, de sulfuro de cerio, en 500 mililitros, tendría un valor X, que va a ser básicamente la mitad de 1,34. ¿Cuánto le da ese valor? 0,67. Gramos de sulfuro de cerio en 500 mililitros. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Buenísimo. ¿Puedo borrar? Por mí sí, profe. Sí. Ahora fíjense qué pasa en el punto B. Recién nosotros calculamos cuál era la solubilidad de ese sulfuro de cerio cuando de alguna manera el solvente era ¿qué? Agua. Ahora en el punto B, fíjense que cambia la situación. ¿Por qué? Porque me están pidiendo averiguar la solubilidad de este sulfuro de cerio cuando en la solución ya hay presente sulfuro de sodio. ¿En qué concentración? 0,02 molar. ¿Qué efecto vamos a tener acá? Del ion común. Un ion común. ¿Qué esperamos que ocurra con la solubilidad del sulfuro de cerio? ¿Se incrementará, se mantendrá igual o disminuirá? El efecto del ion común, ¿qué es lo que hacía en las soluciones? Disminuía la solubilidad. Disminuía la solubilidad. ¿Se entiende esto? Desde el punto de vista teórico sabemos que la solubilidad entonces del punto B tendrá que ser menor a la del punto A, porque en este caso estamos trabajando justamente con una situación en donde lo que estamos teniendo acá es un ion común. ¿Siguieron eso? Sí, profe. A su vez, como sabemos que el sulfuro de sodio es un electrolito extremadamente fuerte, de alguna manera puedo asegurar que la concentración de sulfuros en este sistema será la de 0,02 molar. ¿Qué habíamos dicho para cuando teníamos que calcular nosotros la solubilidad cuando estábamos de alguna manera afectados por una situación o por un sistema en el que había un ion común? ¿Quién iba a ser el que me iba a mí de alguna manera poder determinar la solubilidad de ese sistema? En este caso sería el ion no común. El ion no común. Justamente yo voy a necesitar averiguar, primeramente, cuál es la concentración de cerio que tengo en este sistema para, a partir de determinar esa concentración de cerio, poder calcular cuál va a ser la solubilidad
de ese sulfuro de serio. ¿Se entiende esto? Para esto, ¿qué es lo que voy a decir? El KS se mantiene invariable y de alguna manera lo que voy a despejar yo creo que es la concentración de serio de la ecuación, quedándome esto KS sobre la concentración de sulfuro al cubo. ¿Se entiende? Esto era serio al cuadrado, por lo tanto me queda que esto va a ser la raíz cuadrada del KS sobre la concentración de sulfuro al cubo. ¿Tengo los datos? Tengo todos los datos. Serio es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 10 a la menos, dijimos que había sido esto, el KS del sulfuro de serio. 10 a la menos 2,45 sería aquí. El KS. Ah, perdón. Menos 10,2. Dividido 0,02 al cubo. ¿Qué valor de concentración me queda de serio? Diez a la menos 2,55. 10 a la menos 2,55 ¿qué? Molar. ¿Se entiende? ¿Sí o no, chicos? Ahí solamente toma en cuenta lo que ya estaba o no en la solución. ¿Cómo, Celeste? Si ahí estoy hablando yo. Perdón, Agustina, es que se me Sí, prendía ahí. Celeste, Bien. Si ahí solamente toma en cuenta lo que ya estaba en la solución, el 0,02 molar. ¿Por qué lo tenés en cuenta únicamente la concentración de sulfuro? Porque ya vimos que el sulfuro, de alguna manera, en el ejercicio anterior, era muy poquito lo que se disociaba. ¿Sí? Ah, Vos bien. al tener ya una concentración base de sulfuro, prácticamente es insignificante lo que va a aportar la disociación de ese sulfuro de serio cuando ya tenés una concentración de sulfuros aportados por otro electrolito. ¿Se entiende esto? Por eso es que vos directamente la concentración de sulfuro la definís y la dejás dependiendo de la concentración de ese ion común que tenías en el sistema. Es este valor el que de alguna manera te va a condicionar la disminución de la solubilidad del sulfuro de serio, que va a depender justamente de cuánto serio tenés disuelto en el sistema. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Entonces, vos conociendo la concentración de serio, que es lo que vos tenés acá, vos en definitiva, ¿qué vas a decir? Que la concentración de serio, ¿cómo se relaciona con la solubilidad? Vos sabías que por cada S, por cada solubilidad de sulfuro de serio, vos ibas a tener ¿qué? 12 S de serio. ¿Se entiende esto o no? Sí. Si vos tenés esta expresión de concentración y lo que querés averiguar es la solubilidad, pues bien, ¿qué harás? 10 a la menos 2,55 dividido 2 te va a permitir conocer de la sal cuando de alguna manera se encuentra con un ion común de esa concentración en la solución. ¿Está? Sí, ahora sí. ¿Qué valor arrojó eso? Diez a la menos 2,8. 10 a la menos 2,8, ¿qué? Molar es lo que yo de alguna manera tengo solubilizado o es lo que me permite solubilizar ¿de quién? Del sulfuro de serio. Como lo que nos pide a nosotros
es averiguar cuántos gramos de sulfuro de cerio se disuelven en 500 mililitros, pues bien, haremos lo mismo que hicimos recién. Decimos que una solución 1 molar es aquella que, de alguna manera, podía poner en solución cuántos gramos de sulfuro de cerio. Era 300, ¿cuánto? 377,47. 376. 376, ¿Coma? 47. 47. Perdón, 4,7 gramos de sulfuro de cerio por litro de solución. Para una concentración de 10 a la menos 2,8, ¿cuántos gramos por litro podría solubilizar de sulfuro de cerio? $0,6. Gramos de sulfuro de cerio por litro. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Si me pedía averiguar en 500 mililitros, pues bien, diré que 100.000 mililitros de esa solución que contenía el ion común sulfuro en concentración 0,02 molar, yo pude disolver 0,6 gramos en 500 mililitros. ¿Cuánto es lo que voy a poder disolver? ¿Se entiende? Sí, La pregunta es, ¿disminuyó o no disminuyó la solubilidad de ese sulfuro de cerio en el sistema A con respecto al sistema B? Sí, ¿Cuánto disminuyó? La mitad. Prácticamente la mitad. ¿Se entiende esto? En definitiva, no es tan importante. El tema, a ver, podrían interesarles cuánto es la diferencia o cuál es la disminución de la solubilidad. Desde el punto de vista del ejercicio, lo que se plantea o lo que se trata de hacer ver es que justamente cuando tenemos un efecto de ion común en un sistema, lógicamente la solubilidad de la sal disminuye. ¿Quedó esto? Sí, profe. Buenísimo. ¿Dudas? Hasta ahora nada, profe. Bien, vamos con el ejercicio número 10. ¿Puedo borrar? ¿Qué es lo que nos plantea el ejercicio número 10? Dice que se tiene una solución que contiene 1 gramo de catión estroncio y 0,2 gramos de catión calcio. Lógicamente, esto está disuelto ¿en qué? En 1 litro. ¿Alguna duda con eso? No. A esa solución
de 1 litro que tiene disuelta estas concentraciones, tanto de estroncio como de calcio, dicen que se le va a agregar carbonato. El carbonato, de alguna manera, genera precipitados con el estroncio y con el calcio. Genera sales muy poco solubles. Ahora bien, lo que nos plantea el problema es, en el punto A, ¿cuál de los cationes precipitará primero? Determine el valor de la concentración del anión carbonato cuando esto suceda. En el punto B, nos pide qué concentraciones de estroncio, calcio y carbonato habrá en el momento que comience a precipitar el segundo catión en orden de precipitación. ¿Se entiende? Y por último nos pide que averigüemos si es posible separar analíticamente estos dos cationes. ¿Se entiende el problema? ¿Qué es lo que está pidiendo? Primeramente, nosotros sabemos que esta concentración de estroncio por litro de solución y esta concentración de calcio por litro de solución, de alguna manera me está indicando que yo puedo averiguar las concentraciones de quién. De calcio y de estroncio en esa solución, en expresión molar. Cuando agregue carbonato, sé que de alguna manera van a precipitar estos cationes, como carbonato de calcio y como carbonato de estroncio. Lo que me está preguntando, básicamente, en el primer punto, es ¿cuál de los dos va a precipitar primero? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Entonces, como primera medida, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo para resolver el problema? Averiguar cuáles son las concentraciones molares que tenemos en solución tanto de estroncio como de calcio. Para eso, ¿cómo lo resolvería? ¿Cuánto pesa el estroncio, chicos? $87,62. 87, 62. o sea que si yo disuelvo, o yo tuviera en esta solución 87,62 gramos por litro de estroncio, estaría hablando de que estoy frente a una solución 1 molar de estroncio. ¿Sí o no? Sí. Si a ustedes les han dicho que acá hay 1 gramo de estroncio por litro, ¿cuál va a ser la molaridad que voy a tener de ese estroncio? ¿Cuál va a ser la concentración expresada en molaridad? Menos 2. 1 por 10 a la menos 2. ¿Qué? Molar. ¿Todos de acuerdo? ¿A todos les dio lo mismo? Profe. Si hago el mismo análisis para el calcio, yo sé que el calcio pesa ¿cuánto? 40,08 gramos. Mol. Por lo tanto, si yo acá hubiese disuelto 40,08 gramos de calcio y lo hubiese llevado a 1 litro, estaría hablando de una solución 1 molar de calcio. Lo que yo realmente disolví en esa solución, o la cantidad de calcio que yo puse, fue la de ¿cuánto? La de 0,2 gramos por litro. Por lo tanto, eso me da una molaridad a mí de ¿cuánto? 5 por 10 a la menos 10. A la menos 3. 5 por 10 a la menos 3, ¿qué? Molar. Molar. ¿Sí?
¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Puedo borrar esta partecita? Sí, Sí, puedo profe, borrar. puedo. Bien. Entonces ya sabemos ahora que estamos frente a esta situación. Tenemos una concentración de calcio de ¿cuánto? De 5 por 10 a la menos 3 molar en esta solución, y tengo una concentración de estroncio de 1 por 10 a la menos 2 molar en este sistema. Ahora bien, ¿cómo voy a ver? De alguna manera, también sé que el carbonato, cuando entre en contacto con el calcio, de alguna manera va a formar ¿qué? Carbonato de calcio, que si lo quiero analizar en el equilibrio sólido-líquido, yo voy a poder decir que esto va a ser igual a ¿qué? KS igual a la concentración de calcio por la concentración de carbonatos. ¿Todos de acuerdo con esto? Si yo quiero entender cuándo va a comenzar a precipitar el calcio, de alguna manera se tiene que respetar justamente esta relación. Lo mismo para el estroncio. Para el estroncio. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Cuál es la pregunta del punto A? ¿Cuál de estos dos compuestos, de estos dos elementos, de alguna manera va a precipitar primero cuando se le agregue carbonato? ¿Cómo lo resolvíamos a ese tema, a ese modelo de ejercicio? Básicamente, si yo conozco el valor del KS de este equilibrio y conozco la concentración de calcio, de alguna manera puedo identificar cuál es la concentración de carbonato que yo necesito para ¿qué? Para comenzar a precipitar esa concentración de calcio. ¿Se entiende? Lo mismo para el estroncio. ¿Qué voy a poder sacar yo acá como conclusión? Pues bien, el que requiera menor cantidad de carbonato para comenzar la precipitación, pues será el primero en comenzar a precipitar. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Cuál es el valor del KS para el equilibrio del carbonato de calcio? 10 a la menos 8,4. 10 a la menos 8,4. ¿Cuál era la concentración de calcio que había en el sistema? 5 por 10 a la menos 3 molar. ¿Cuál era el KS para el carbonato de estroncio? 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Y la concentración, ¿cuánto era? 10 a la menos 2. Por lo tanto, el estroncio, ¿cuánto carbonato va a necesitar para comenzar a precipitar? 10 a la menos 7 molar. ¿Se entiende? ¿Cuánto es lo que va a requerir? ¿O cuánto se necesitará de carbonato para que comience a precipitar el calcio? 10 a la menos 6. De estos dos valores, ¿qué pueden definir ustedes? ¿Cuál es el que va a comenzar primero a precipitar?
O, dicho de otras palabras, ¿cuál va a ser el que va a requerir menor concentración de carbonato para comenzar su precipitación? Trans. ¿Todo de acuerdo? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Primer punto, entonces, ya lo tendríamos de alguna manera resuelto. Primero precipita el estroncio y a posteriori, ¿qué es lo que precipita? El calcio. Perfecto. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. Buenísimo. En el punto B, ¿qué es lo que nos indica? ¿Qué concentración de estas especies van a quedar en solución cuando comience a precipitar el segundo cation? O sea, que el segundo cation, antes de que comience a precipitar, de alguna manera ya tenemos su valor de concentración. ¿De cuánto va a ser? ¿5 por 10 a la menos 3 molar? Correcto, porque todavía no ha comenzado a precipitar. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué concentración de carbonato es la que se requiere para que comience a precipitar el estroncio? 10 a la menos 7 molar. 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 molar. Lo que me queda a mí averiguar es qué concentración de estroncio va a haber en este sistema para cuando yo tenga esta concentración de carbonato. Para eso, ¿qué es lo que se hace? Se vuelve el equilibrio de precipitación y qué es lo que voy a entender yo. Necesito conocer ahora qué concentración de estroncio hay, de alguna manera, cuando yo tengo una concentración de carbonato de 10 a la menos 7. ¿Se entendió? Profe, ¿puede bajar un poco la cámara? Si no, borro y lo pongo arriba, chicos. ¿Borro? ¿Hasta dónde no ven? ¿Puedo borrarlo? ¿Puedo? Sí, profe, está borrado. Sí, sí. Bien. Díctenme ustedes los números. A ver, Teníamos ¿Cuánto se había concentración requerido de carbonato? Vamos acá. ¿Qué concentración de calcio teníamos antes de comenzar a precipitar? 5 por 10 a la menos 3. ¿Cuál era la concentración de carbonato que yo necesitaba para que comenzara a precipitar el calcio? 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. No, el calcio Sí. a la menos 6. El calcio, porque recuerden que lo que nos está preguntando el problema es qué concentración de ese catión que reaccionó primero va a quedar en el sistema
Esa era la incógnita que nos quedaba. Cuando, de alguna manera, empezaba a comenzar a precipitar el calcio. ¿Sí? Entonces, la concentración de calcio, de carbonato que yo requería para que comenzase a precipitar el calcio, ¿cuánto era? 10 a la menos 6 molar. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. Entonces, fíjense que en el punto B yo ya tengo los dos datos. La concentración de calcio que tengo en el sistema, la concentración de carbonato que voy a requerir para comenzar a precipitar el sistema, y ahora lo que me queda por analizar, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la concentración de estroncio que queda en la solución cuando yo de alguna manera he alcanzado esta concentración de carbonatos en ese sistema? ¿Se entiende? Para eso, ¿qué es lo que voy a decir? KS igual a ¿qué? Volvemos a lo mismo, concentración de estroncio por la concentración de carbonato, y ahora los datos que tengo, ¿qué es lo que son? El valor del KS, que es 10 a la menos 9, concentración de estroncio, que es justamente mi incógnita. ¿Por quién? Por la concentración de carbonato, que es la que de alguna manera el problema me dice que es la necesaria para que comience a precipitar justamente el catión calcio. ¿Qué voy a decir? La concentración de estroncio que me quedó en solución a mí cuando he alcanzado esta concentración de carbonato, ¿de cuánto es? 10 a la menos 3 molar. ¿Quedó? Chicos, Sí, profe. ahora la pregunta C, que es lo que nos dice. Si es posible poder realizar una separación analítica. ¿Y qué entendíamos nosotros por separación analítica? ¿Qué condición se tenía que dar? Frente a esta situación donde nosotros teníamos calcio y teníamos estroncio en concentraciones de 5 por 10 a la menos 3 molar, era así. Y esta era de 10 a la menos ¿cuánto? La concentración de estroncio. A la menos 12. ¿En qué concentración me tendría que haber quedado el estroncio para poder entender yo de que sí pudo haber una separación analítica antes de que comience a precipitar el calcio? ¿Cuánto me tendría que haber disminuido la concentración de estroncio en el sistema para que yo pudiera entender de que se produjo una separación analítica? 1000 veces. 1000 veces. O sea que la concentración final que yo tendría que haber tenido de estroncio antes de que comience a precipitar el catión calcio hubiera sido ¿de qué concentración? De 10 a la menos 5. La pregunta es, ¿se logra esa concentración de estroncio antes de que comience a precipitar el calcio? No. Por lo tanto, ¿qué puedo entender? Que no se puede realizar una separación del tipo analítica. ¿Se entendió? ¿Disminuyó la concentración de estroncio? Sí, perfecto, disminuyó. Está bárbaro. Ahora, no disminuyó las 1000 veces, no precipitó el 99,9% del estroncio de la solución. Por lo tanto, eso es lo que me impide a mí poder realizar una separación analítica del calcio con el estroncio frente a esas concentraciones que tiene cuando lo que estoy agregando como reactivo precipitante es el carbonato.
¿Se entiende, chicos? ¿O lo explicamos de nuevo? Bien. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Chicos, no se queden con duda, porque, a ver, copiar a lo loco tampoco les va a servir. Les puedo respetar que me digan, mirá, después lo queremos sentar tranquilos y ver el procedimiento, pero por lo menos han ido entendiendo el procedimiento que hemos ido haciendo. ¿Mm? Entiendo. ¿Borro? Y el ejercicio número 11, que es el último ejercicio del práctico, nos pide que calculemos la solubilidad del sulfuro de zinc, ¿sí?, en moles por litro y en gramos por litro, cuando se encuentran las siguientes soluciones. APH 5 y APH 2. Esto ténganlo muy en cuenta a la hora de trabajar con los problemas. ¿Por qué? Porque cuando el ejercicio les arroje valores de pH, con seguridad que van a estar enfrente de ¿qué? De una solución que de alguna manera va a tener un fenómeno o un efecto de reacción parásita frente al anión de la sal solubilizada. ¿Se entiende esto? Es un tip de los ejercicios donde se hay que aplicar reacciones de alguna manera parásitas. Tenemos el sulfuro de zinc precipitado. Planteo la reacción. Esto me va a liberar de alguna manera zinc más 2 y sulfuro. ¿Se va siguiendo? Sí, profe. Si yo quisiese averiguar la solubilidad de esta sal en condiciones donde no hubiese reacción parásita, ¿qué es lo que harían ustedes? Pues bien, dirían, si esto es S, esto va a ser S, esto va a ser S. KS igual a ¿qué? Para raíz cuadrado. O en definitiva, hagámoslo todo el despeje. Concentración de zinc 2 más por la concentración de sulfuro. Y si esto lo llevo a la expresión de solubilidad, finalmente me quedaría que el KS es igual a ¿qué? Al S cuadrado. ¿Se entiende? Y yo podría determinar la solubilidad realizando justamente ¿qué? La raíz cuadrada del KS. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Buenísimo. ¿Cuál es el valor del KS?
del sulfuro de zinc? 10 a la menos 24,7. 10 a la menos 24,7. 7. ¿Todos de acuerdo? En condiciones que no hubiera reacción parásita, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es la solubilidad de ese sulfuro de zinc? 10 a la menos 35. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Eso sería en condiciones donde, de alguna manera, no existiese en reacción parásita. Ya podríamos haber descubierto nosotros cuál era la solubilidad de ese sulfuro de zinc expresada en moles por litro. 10 a la menos 12,35. Ahora, como no sabemos si sufre reacción parásita o no, ¿qué es lo que vamos a tener que averiguar nosotros? Para determinar la solubilidad, vamos a tener que calcular ¿quién? La constante condicional de ese producto de solubilidad. Para yo conocer eso, ¿qué es lo que necesitaba de alguna manera? Para conocer la constante de solubilidad condicional, recuerden que nosotros íbamos a trabajar o íbamos a tener que tener en cuenta que todas las formas posibles en las que se encontraba ¿quién? Tanto el catión como el anión de esa sal. ¿Recuerdan esto, chicos, o no? Sí, profe. Si a eso le ponemos que dijimos que íbamos a trabajar nosotros con reacciones parásitas, donde nos íbamos a enfocar en el anión para ver si producía reacciones parásitas o no, ¿qué es lo que van a poder deducir ustedes? El sulfuro como sulfuro. ¿Qué condición tenía que cumplirse para que de alguna manera ese anión se viese afectada con la variación del pH? ¿Qué se tenía que dar? ¿Puede ser que tenía que disminuir la concentración de sulfuro? ¿Pero por qué iba a disminuir la concentración de sulfuro? ¿Qué características tenía ese anión? Si en vez de sulfuro hubiera sido cloruro, ¿qué hubiera pasado si variaba el pH? ¿Profe, se ve afectado por la concentración de protones? Justamente. ¿Pero por qué? ¿Porque se protonaba? ¿Por qué se protonaba? ¿Qué características tiene que tener algo para que se pueda protonar? que actúe como una base. Bien, eso era. Justamente para que se pueda ver influenciada un anión por el incremento de protones es que necesitamos que este anión, ¿de qué? De ser base, de poder actuar como base. Si yo ahí hubiese tenido cloruros, por más que protone, sabemos que yo no voy a poder disminuir la concentración de cloruro porque no voy a poder formar ácido clorhídrico. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Como no tenemos cloruros, tenemos sulfuro, y el sulfuro sí es, de alguna manera, la base conjugada de un ácido débil como el ácido. ¿Qué es lo que vamos a poder, el ácido sulfídrico? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender de que esta especie sí puede actuar como base, y de alguna manera, cuando yo a este sistema le incremente la concentración de protones, este sulfuro, ¿qué va a hacer? Se va a protonar y me va a generar ¿qué? O sulfuro ácido o ácido sulfídrico. ¿Se entiende? Cualquiera de las dos cosas, lo que va a ocurrir es que este sulfuro deje de estar bajo esta forma y pase a estar en su forma
monoprotona A o biprotona A. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? En cualquiera de los dos casos yo lo elimino al sulfuro del sistema y esto hace que este precipitado, de alguna manera, para restablecer esta concentración de sulfuro, se vea obligado a disociarse hacia la derecha. ¿Se entendió? Sí. Bien. Habíamos dicho entonces que cómo iba a poder yo calcular esta fórmula, cómo de alguna manera iba a empezar a poder obtener datos. Yo había dicho que el KS' de alguna manera lo iba a poder relacionar con el KS, ¿por quién? Por los alfas, justamente, del zinc, los coeficientes de reacción parásita del zinc, con los coeficientes de reacción parásita del sulfuro. ¿Se acuerdan de esto o hacemos todo el despeje de dónde se obtiene esta relación? Sí, eran todas las posibilidades sobre la concentración del... Justamente, yo decía que el valor alfa era que este coeficiente de reacción parásita era la relación que existía entre quién. El alfa del sulfuro era igual a qué? A la relación que existía entre todas las formas posibles que habían de sulfuro en el sistema respecto a quién. A la concentración de sulfuro que me había quedado sin reaccionar justamente en esa reacción parásita. ¿Se entiende esto? Sí. Lo mismo para el alfa del zinc. Eran todas las formas posibles en las que me iba a encontrar al zinc en ese sistema respecto a quién, a la concentración de zinc que no se había vuelto o que no se veía involucrado en esa reacción parásita. ¿Se entiende? Habíamos dicho que cuando estas especies, de alguna manera, la forma en que yo me iba a encontrar al zinc en solución coincidía con la concentración de zinc libre, ¿qué ocurría? ¿Qué valor adquiría ese valor alfa? 1. 1. Y entendíamos que cuando el alfa tenía valor 1, podíamos deducir de que el zinc, por lo menos, no iba a sufrir, de alguna manera, reacción parásita posible bajo ese sistema empírico de trabajo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. El sulfuro, de alguna manera, ¿cuáles eran las formas posibles en las que yo me lo podía encontrar en solución? Ácido sulfídrico. Lo que yo planteaba primero era como que Sulfuro ácido y ácido sulfídrico. ¿se entiende esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Y ¿Se entiende el concepto del valor alfa? Bien. La pregunta es, ¿cómo relacionamos esta ecuación con esto? Básicamente por decir que si el KS' es igual a todas las formas posibles en las que yo me voy a encontrar al zinc por todas las formas posibles en las que me voy a encontrar el sulfuro, yo de alguna manera, si despejo, teniendo en cuenta que el alfa del zinc era igual a ¿qué? a 1. Si
Si yo realizo el despeje, de alguna manera, este término, ¿cómo me queda expresado? Como la concentración de zinc por el alfa del zinc. ¿Se entiende? Y esta concentración de sulfuro prima es igual a ¿qué? A la concentración de sulfuro, ¿por quién? Por el alfa del sulfuro. ¿Sí o no? Sí, profe. Si yo hago despeje de términos, ¿qué voy a encontrarme acá? Que el KS' es igual a ¿qué? A la concentración de zinc por la concentración de sulfuro por el alfa del zinc por el alfa del sulfuro. ¿Esto qué es lo que es? KS. El KS. Y finalmente yo qué voy a decir, que era la ecuación que estaba ahí de alguna manera resumido, que el KS' va a ser igual a ¿quién? Al KS por el alfa del zinc por el alfa del sulfuro. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Buenísimo. ¿Puedo borrar? Sí. Profe, ahí directamente no me convendría poner la concentración del zinc por la concentración del sulfuro. Se me va y no. Va, no sé. ¿Cómo? Sí, ahí en vez de KS no me convendría dejarlo como la concentración del sulfuro por la concentración del zinc. No, porque no tenés esos datos, Agu. Ah, bien. ¿Se entiende? Vos ahora fíjate, de toda esta ecuación, donde no tenés ningún término, ya ahora por lo menos tenés un término que es el KS, que tenía un valor de ¿cuánto? De 10 a la menos 24,7. Por otro lado, sabemos que nosotros vamos a trabajar, por lo menos en este modelo de ejercicio, donde el catión no se va a ver afectado justamente por reacciones del tipo parásita. O sea, que el valor del alfa del zinc, ¿cuánto es? 1. Y lo que nos va a quedar averiguar para poder determinar el KS', ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el valor del alfa de ese coeficiente de reacción parásita? ¿De quién? Del sulfuro, que como sabemos que es una base y entendemos que de alguna manera se va a ver afectado por la concentración de protones, entendemos de que posiblemente este valor de coeficiente de reacción parásita del sulfuro frente a los pH presentados puede diferir del valor 1. ¿Se entiende esto? El tema es, ¿cómo vamos a calcular entonces ahora este valor alfa del sulfuro? Ya habíamos planteado a qué representaba ese valor de coeficiente de reacción parásita para el sulfuro. ¿Qué es lo que voy a necesitar conocer yo? Si hacíamos despeje de término, esto a mí me iba a quedar bajo ¿qué forma? 1 más concentración de sulfuro sobre de sulfuro ácido respecto a la concentración de sulfuro, más que la concentración de ácido sulfídrico por la concentración de sulfuro. ¿Se va siguiendo esto? Sí, profe. Bien. ¿Cómo hacía yo para conocer estos términos? Las constantes. ¿Las constantes de qué? K sería. Los K. ¿Sí? Esto, hay una forma más práctica de resolverlo. Esto es, fíjense, el ácido sulfúrico es un ácido ¿de qué tipo? ¿Monoprótico o diprótico?
Diprótico. Por lo tanto, la ecuación general de esto me va a quedar concentración de protones dividido Ka2 más concentración de protones al cuadrado dividido Ka2 por Ka1. Si hubiera sido del tipo triprótico, ¿cómo me hubiera quedado la ecuación general? Y ahora se lo escribiría por cubo. A1 más concentración de protones dividido que K, cada 3. Más concentración de protones al cuadrado dividido cada 3 por cada 2, más concentración de protones al cubo dividido cada 3 por cada 2 por cada 1. ¿Sí o no? Sí, profe. La pregunta es, ¿recuerdan de dónde sale esta ecuación? ¿Cómo la obtuvimos a esta ecuación? ¿Cómo hicimos para hacer el reemplazo de estos términos? En el final no hace falta que hagan todo este despeje. Si se acuerdan de alguna manera de resolverlo de esta manera, vale. Pero el tema es que sepan de dónde corno salió, o sea, pero que les sirva a ustedes para que no se la tengan que estudiar de memoria. Yo no me acuerdo, profe. ¿El resto? No, yo tampoco. Eso porque no me han dado pelota ayer. Digan que lo tuvimos ayer a la teoría, que si lo hubiéramos tenido hubiera pasado una semana, estamos en el horno. ¿Anotaron hasta acá? Sí, profe. ¿Qué habíamos dicho? Centrémonos en el alfa del sulfuro. Esto iba a ser igual a ¿qué? A todas las formas posibles en las que se iba a encontrar el sulfuro ¿Hasta ahí han llegado? Sí. Bien. Si hacía despeje de términos, yo creo que decía. Si sacaba de alguna manera factor común. ¿Qué es lo que voy a encontrar acá? Y ahí se elimina y igual a 1. Bien. ¿Qué valor me daría esta relación? Desde el punto de vista matemático. 1. 1 más. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí. Bien, para conocer el valor de estos términos, ¿cómo puedo hacer yo para conocerlos? O de alguna manera, ¿cómo puedo transformar estos términos para que de alguna manera, con los datos empíricos que tengo, pueda de alguna manera adjudicarle un valor a cada uno de estos términos? La única posibilidad que yo tengo, ¿cuál es? ¿Copiaron hasta acá? Sí. Basarme en el equilibrio ácido-base, donde de alguna manera estoy entendiendo, tengo valores por tabla que de alguna manera me pueden llegar a permitir entender cómo van a estar ubicadas las concentraciones de estas especies o qué valor de alguna manera va a poder adquirir cada uno de estos términos dependiendo del pH. Y para eso, ¿qué es lo que hacíamos? Planteábamos los equilibrios de disociación ácida del ácido sulfídrico.
En la primera constante de disociación, yo creo que tenía el paso de ácido sulfídrico ¿a qué? A sulfuro ácido. ¿Sí o no? Sí, profe. Esto, lógicamente, tenía un valor de constante. A esto se le denomina K1, que tiene un valor de ¿cuánto? Nos íbamos a las tablas de constante de disociación ácida que había sido entregada por la cátedra y me van a decir cuál es el valor de esa constante de disociación ácida 1. 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. ¿Y la segunda constante de disociación? 10 a la menos 13,9. ¿10 a la menos 13,9? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Si yo les pido que me planteen estos equilibrios de disociación ácida, K2, ¿cómo lo representarían? K2 es igual ¿a qué? A la concentración de protones por la concentración de sulfuro dividido la concentración del sulfuro ácido. ¿Es o no es? Sí, profe. ¿Qué términos tengo acá? Fíjense. Si yo realizo el paso de estos términos del otro lado al igual, ¿qué me va a quedar? Concentración de protones sobre Ka2 es igual ¿a qué? A la concentración del sulfuro dividido, del sulfuro ácido, perdón, dividido la concentración del sulfuro. ¿Es o no es? Sí, profe. Por lo tanto, ahora puedo entender que yo este término lo puedo reemplazar por ¿quién? ¿Se entiende? Este término es igual a decir que si yo conozco la concentración de protones, la relación de la concentración de protones sobre el Ka2, de alguna manera voy a poder obtener el valor de ese término, ¿sí o no? Sí, profe, se entiende. Bien. Por otro lado, este término. Fíjense que qué es lo que me está relacionando este término. La relación que tengo entre el ácido sulfídrico y el sulfuro. Si yo quisiese resolverlo, ¿qué podría decir? Que la resultante de este sistema de equilibrios es justamente ¿qué? El producto de K1 por K2, que de alguna manera me permite evidenciar esto, que la relación que pudiese existir entre justamente este ácido sulfídrico y el sulfuro. Eso, cuando trabajamos con equilibrios, ¿cómo lo dijimos? Voy a tener que ahorrar, chicos, no me va a quedar otra. ¿Se puede? O terminen de copiar.
Sí, por mi parte la puedo borrar. Cuando yo quiero hacer la representación, ¿yo qué voy a decir? Que si multiplico cada 2 por cada 1, en definitiva, ¿qué es lo que voy a estar obteniendo? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Esto lo entienden. Esto es K2, esta es la representación del equilibrio K2 y esta es la representación del equilibrio K1. Si yo realizo el producto de K2 por K1, básicamente lo que estoy analizando es el pasaje que podría existir entre quién. Ácido sulfídrico respecto al sulfato, al sulfuro. ¿Se entiende esto? Si yo esto lo puedo simplificar, finalmente entiendo que el producto de K2 por K1 es igual a ¿qué? A la concentración de protones al cuadrado, ¿por quién? Por la concentración de sulfuros dividido, ¿quién? La concentración de ácido sulfídrico. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. Revean lo que tenían en el equilibrio. Nosotros, de alguna manera, lo que teníamos en el equilibrio del alfa, ¿qué es lo que era? Alfa igual a 1 más, habíamos dicho, concentración de protones sobre K2, y el término que nos había quedado sin poder despejar, ¿qué es lo que era? La concentración de ácido sulfúrico respecto a la concentración de sulfuro. ¿Sí o no? Este término ahora yo lo voy a poder reemplazar justamente, ¿por qué? Por el despeje que puedo realizar de esta reacción. ¿Qué me va a quedar? Que esto va a ser concentración de protones al cuadrado dividido ¿qué? K2 por K1. ¿Por qué? Porque este término, de alguna manera yo lo logro obtener a partir de ¿quién? Del despeje de esta ecuación. ¿Sí? Donde paso el denominador al otro lado del igual, como numerador, el sulfuro lo paso como denominador y básicamente el producto de las constantes lo paso como denominador de esa concentración de protones al cuadrado. ¿Queda esto claro? Sí. Bien. ¿Los valores de K los tengo? Sí, porque tengo el valor de K2 que da ¿cuánto? De 10 a la menos 13,7. K2 por K1 me da un valor de ¿cuánto? De 10, perdón, 13,9. K2 por K1 me da un valor de ¿cuánto? De 10 a la menos 20,9. ¿Sí? Sí. Las concentraciones de protones, ¿de dónde las podría sacar? De los pH. De los pH. Si estamos trabajando a pH 5, pues bien, yo lo que tendré que hacer es reemplazar la concentración de protones por justamente ese valor de pH que a mí me dieron. Si tengo un pH de 5, entiendo que la concentración de protones ¿de cuánto es? De 10 a la menos 5. La concentración de protones al cuadrado, esto me va a quedar ¿cuánto? 10 a la menos 10. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. profe. Bien, para pH 5, ¿cuál sería el valor del alfa?
Me dio 8 por 10 a la menos 10. Sería 10 a la menos 10,9. Es imposible. Capaz que... El alfa es imposible. ¿Lograron copiar esto? Chicos, Sí, profe. ¿Cuánto te dio, Agus? fíjense. Y ahora usen la calculadora, usen los dedos, no importa. Pero fíjense, valor de alfa es igual a 1 más concentración de protones sobre K2 más concentración de protones al cuadrado sobre K2 por K1. ¿Sí? O sea que el alfa es igual del sulfuro. Esto es igual a 1 más 10 a la menos 13,9. Hasta ahí lo vamos llevando. Si trabajábamos con un pH de 5, entiendo que la concentración de protones es 10 a la menos 5. Como la concentración de protones acá está elevado al cuadrado, entiendo que este término me va a quedar 10 a la menos 10. ¿Hay dudas con respecto a esto? No, pero a mí me dio un valor de grandísimo. De 10 a la... Te tiene que dar un valor grandísimo, nunca te puede dar un valor negativo. ¿Por qué? Porque entender esto es lo mismo que decir Es lo que dijo ayer, de que 5 por 10 a la 13,9. Si yo esto lo paso hacia el numerador, le cambio el signo al exponente. es lo que dijo ayer, que el alfa nunca podía dar negativo, ¿no? Correcto. Como máximo me va a dar valor, o sea, como mínimo me va a dar valor 1. Bien, me dio 10 a la 10,9. $8,9. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe, se entiende. Entre estos dos términos, ¿vale la pena sumarle el 10 a la 8,9 a un valor que tiene de exponente 10 a la 10,9? ¿Va a variar mucho el resultado? No. Podemos tranquilamente eliminar estos dos términos y decir que el valor alfa del sulfuro a pH 5 adquiere un valor de ¿cuánto? De 10 a la 10,9. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Por qué no sacan el valor alfa para pH 2? Cuando el pH es 2. Y ya nos quedamos con los dos alfas. A pH 5 tenemos un alfa de ¿cuánto? De 10 a la 10,9. Para pH 2. El valor alfa adquiere un valor de ¿cuánto? ¿10 a la 16,9? Eh, 10 a la menos 2. 10 a la menos 4. 13,9, 20,9. Finalmente, el alfa me queda 1 más. 10 a la ¿cuánto? 11,9 más 10 a la 16,9. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, estamos. Lógicamente se entiende de que este valor es muchísimo más grande que el segundo término y por lo tanto podemos descartar y decir que a pH 2 el alfa adquiere un valor de ¿cuánto?
de 10 a la 16,9. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno, fíjense que vamos por ahora, vamos por la mitad del problema. Pero en definitiva es la parte más engorrosa. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Nosotros nos pedían averiguar la solubilidad de esta sal, de sulfuro de zinc, cuando de alguna manera trabajaba estos pHs. Habíamos llegado hasta la ecuación en donde teníamos el valor del KS, que era 10 a la menos 24, ¿cuánto? 7. 10 a la menos 24,7. Y de alguna manera lo que habíamos estado haciendo hasta recién era calcular el valor de alfa para los distintos pH. Si vamos a pH 5, entonces ahora el valor alfa adquiere un valor de ¿cuánto? De 10 a la 10,9. Por lo tanto, este KS', ¿qué valor va a tener? Diez a la menos 13,8. Fíjense, el KS tenía un valor de 10 a la menos 24,7. El KS', esta constante condicional a pH 5, tiene un valor de ¿cuánto? De 10 a la menos 13,8. ¿Cómo es este valor de constante respecto a este? Más grande. Muchísimo más grande. Por lo tanto, voy a entender de que esa sal va a ser mucho más soluble cuando de alguna manera esté afectada por una reacción parásita a pH 5. ¿Se entiende esto? Para calcular la solubilidad, ¿qué es lo que voy a decir yo? Sabíamos cuál era la relación. El KS' iba a ser igual a ¿qué? A S cuadrado. Por lo tanto, la solubilidad de esa sal es de ¿cuánto? $13,8 dividido 2 me da un valor de ¿cuánto? Menos 6,9. ¿Cuál era la solubilidad de la sal cuando no sufría reacción parásita? Diez a la menos 12,35. 10 a la menos 12,35 si no tuviese de alguna manera o no se hubiera visto afectada por reacción parásita. Fíjense, a pH 5, el incremento que hay de la solubilidad en la sal pasó de 10 a la menos 12,5 a ¿qué? A 10 a la menos 6,9. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden dimensionar la magnitud de cuánto se ha incrementado la solubilidad en el sistema? Sí, profe. Ahora con el pH más bajo, se va a incrementar aún más, ¿no? Y veámoslo. La teoría dice que sí. Fíjense, ahora el alfa. ¿Quedó esto claro, chicos? Sí, profe. Sí. Ahora cambiemos el valor de alfa para cuando estamos trabajando a un pH de 2. ¿Qué valor adquiere esa constante condicional prima? Diez a la menos 7,8 me sale en el... ¿Todos de acuerdo? Sí. Y por lo tanto la solubilidad va a ser ¿de cuánto?
10 a la menos 3,9. Y ahí efectivamente quedó demostrado que sí, aumenta más la solubilidad. Se sigue incrementando más la solubilidad. Bien. Entonces, habíamos dicho que a pH 5 la solubilidad era de ¿cuánto? A pH 2 la solubilidad es de 10 a la menos 3,9. 10 a la menos 6. 10 a la menos 6,9. Ujú. Bien. Molar. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ya teniendo las molaridades, termino el problema resolviéndolo ¿cómo? Llevando esa expresión de molaridad a gramos por litro, que era de alguna manera una de las formas de concentración que me habían pedido determinar la solubilidad. Fíjense, el sulfuro de zinc, ¿cuál es la masa molar que tiene? $97,5. ¿Qué? Gramos por litro. Si yo tengo una solución 1 molar, entiendo que tengo 97,5 gramos por litro ¿de qué? De sulfuro de zinc. Para una concentración de 10 a menos 6,9, ¿cuánto es lo que tendría disuelto de sulfuro de zinc? $1,22 por 10 a la menos 5. ¿Qué? Gramos de sulfuro de zinc disueltos en un litro. Por litro. A pH 2, ¿cuál es la concentración de sulfuro de zinc que tendríamos en solución disuelto? 1,2 por 10 a la menos 2. Gramos por litro. ¿Se entiende? Sí. Incrementó la solubilidad. Sí, profe, incrementó. Por conclusión, entonces, según los resultados obtenidos, deduzca la relación entre el pH y la solubilidad del sulfuro de zinc. ¿Qué podrían sacar como conclusión ustedes? A medida que disminuye el pH, ¿qué ocurre con la solubilidad? Aumenta. Se incrementa la solubilidad. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Cortamos acá. Y nos vemos mañana a las 10. ¿Les parece? Para ver el trabajo práctico de laboratorio de reguladoras y anfolitos. La temática va a ser similar a lo que vimos en la clase pasada. Vamos a explicarlo en forma teórica y de alguna manera les vamos a subir la tabla con los datos prácticos
que teóricamente nos tendría que haber dado en el laboratorio. Pero vamos a hacer todo el análisis teórico de cómo reacciona una solución reguladora cuando es atacada por un ácido y por una base, y cómo se comporta una solución de anfolitos cuando es atacada por un ácido y una base. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. ¿Dudas? No, profe. Buenísimo. Entonces, si alguien tiene dudas y no quiere levantar la mano delante de los compañeros, pues bien, el que no tenga dudas se puede retirar. Los que les hayan quedado dudas, nos quedamos hasta las 9:30, no hay problema. Por mi parte, así que nos vemos mañana. Bien. Nos vemos mañana a las 10. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos. Ya puedes dejar de compartir. Jaime. Sí. ¿Listo? Adiós. Hasta luego. Andrés, ¿alguna pregunta? Parece que no. Bien. Andrés. Es una clase, como decían, de espiritismo, ¿viste? Estás ahí